Al no poder ser padre, el granjero fue al bosque y regresó con este niño. Cuando su mujer lo vio, tembló en gran manera. Los pies de la verdad, por Carlos Matthews. En el tranquilo y apartado pueblo de Santa Clara, donde las granjas se extendían a lo largo de las colinas onduladas, vivía Tomás Martínez, un granjero de gran corazón, noble y manos callosas por el trabajo. No siempre había sido granjero. Había heredado esas tierras, pero él había sido un soldado, un sobreviviente. Había estado inmerso en recuerdos de muchos de sus compañeros, caídos en batalla. Contra eso tenía que luchar casi cada noche. Eran sus demonios internos que había tenido que apagar. El trabajo arduo en el campo lo mantuvieron así, fornido. Cuando murió su padre, no sentía que merecía heredar las tierras, sin haberse ganado todo eso con su propio esfuerzo. Era mucho lo que su padre le había dejado. En una conversación previa antes de su deceso, éste le había dicho que si él no habría ido a la guerra, jamás su padre habría podido prosperar. Cuando uno sirve como combatiente, no solo peleas por ti, hijo. No solo eres tú tratando de conservar tu vida, sino que detrás de tus pisadas siempre hay niños indefensos, ancianos que aún aman y familias que están viviendo en tranquilidad. Su aspecto fornido le había dado la fama. Muchas mujeres se le habían acercado, pero él no sabía cómo tratar con ellas. Su padre no le había dicho cómo hacerlo, porque justo cuando él volvió apenas tenía 3 años de experiencia en el campo, o sea, en el apogeo. Esto no le había dado tiempo de saber nada sobre las mujeres. Y no era que él alguna vez no habría tenido una novia, pero a esta también la había dejado ir. Se había sentido torpe como para cumplir el deseo de su padre e ir a buscar una esposa a la ciudad en esos días. Pero Tomás lo había desobedecido también, porque pensó que las mujeres de su pueblo se veían más sencillas, eran más inocentes, pensó. Desechó por esa razón a una novia que él había tenido al llegar, quien solía vestirse de manera muy sensual. Ella estuvo dispuesta a cambiar su apariencia con tal de quedarse a su lado, pero Tomás la tomó por interesada, además que no le inspiraba confianza, aunque aún resonaba su nombre en su mente. Isabel solía llamar a veces en sus sueños, pero luchaba por contenerse. Ahora él había pensado que tomaría una buena decisión cuando llegara el momento de elegir. Aún así, contra todo pronóstico, él un día conocería a su compañera y ahora ella estaría a su lado. Su nombre era Elena, con quien compartía el sueño de una vida plena y fructífera en el campo, alejado de toda la maldad que él había pensado que el mundo le podía ofrecer. Sin embargo, el sueño de tener hijos se mantenía elusivo para ellos desde el principio de su matrimonio. Tomás y Elena habían intentado tener un hijo, pero el tiempo pasaba sin éxito. Tomás pensaba que quizá haber estado sometido a un estrés en la guerra cuando él había servido le había producido algún tipo de esterilidad. La esperanza de formar una familia se convirtió en un deseo ardiente para Tomás, que imaginaba el hogar lleno de risas infantiles. Después de ir al médico en varias ocasiones y gastar casi todos sus ahorros en tratamientos, tuvieron que resignarse a la triste noticia que arrojarían sus exámenes de casi más de un año. Aquella tarde sería inolvidable para ambos esposos. Sentados en la sala de espera, observaban a muchos entrar y salir del consultorio. Incluso las felicitaciones de algunas enfermeras hacia los novios o esposos que salían del consultorio era para ellos contagiante. El nombre de los Martínez fue nombrado por la sala de espera de boca de una enfermera, y el corazón se les había casi desvanecido. Aunque tenían mucha esperanza, estaban angustiados. El doctor se les acercó con el sobre lentamente, mientras ambos observaban fijamente los ojos. Quería que alguna pista les diese él para que supieran la verdad después de todo. El doctor entonces dejó el sobre a un lado y los tomó a ambos del hombro y tragaba saliva ensayando cómo empezar. Entonces, ¿podremos ser padres?, preguntaron los dos casi al unísono. Sin embargo, la noticia fue fulminante. Señora Martínez, después de hacer los exámenes, me temo que las noticias no son lo que ustedes esperaban. Usted ya no podrá tener hijos. Lo lamento mucho, dijo el doctor, y luego se quedó observándolos, sobre todo a Tomás, quien lloraba como un niño a quien le quitaban una golosina.
El lugar era el único centro especializado cercano al pueblo, y era lo que Thomas con sus ingresos podía pagar. Ambos se repusieron en instantes, y Elena secó sus lágrimas de manera brusca y dijo: «Bueno, solo hay que seguir». Se despidió del doctor, quien había sido un compañero de ella en la escuela. El doctor les deseó lo mejor y además les aconsejó que por favor pensaran en sus vidas, en lo que tenían y que deberían continuar para adelante. Ya en la casa, después de viajar por más de 6 horas, frente a él, Elena enfrentó la difícil realidad de que su cuerpo no estaba preparado para concebir. A pesar de las visitas al médico y los tratamientos que probaban la infertilidad, seguía siendo una sombra persistente en sus vidas. A medida que pasaban los años, una presión sobre Elena parecía crecer sin medida. Aunque su amor por Tomás era real ahora, se sentía atrapada en una situación que parecía cada vez más desesperada. Se podía manifestar la actitud de ella cada vez que veía a su marido observar con detenimiento a los niños de los demás granjeros. Hacía años atrás, Thomas había enfrentado una crisis con sus ganados. Estos en realidad habían sido de su padre. Este había acumulado más de 1000 cabezas de ganado y su fama se extendió por todo el valle. Era la razón que Thomas no había sido un desconocido. Cuando éste conoció a Elena, ella vendía insumos para el campo y ayudaba en la veterinaria del pueblo. El negocio de ella con sus padres pasaba por momentos difíciles. La competencia estaba creciendo y los días parecía estar empujándola a tomar una decisión de la cual ella no se sentiría cómoda. Ese día ella conoció a Thomas, se ofreció a ayudarle a seleccionar los insumos y así se habían conocido. De Elena él solo había sabido eso. Cuando sus padres supieron que ellos dos salían, algo pareció hacerles cambiar de parecer con respecto a Thomas, pues antes lo habían tenido como un niño rico, a quien nada le había faltado y a quien tampoco le había sido necesario que trabajase alguna vez en su vida. Todo había parecido como un cuento de hadas para los novios. Los padres de Elena rápidamente hicieron los arreglos y la boda se llevó a cabo. Como era de esperarse, los gastos los asumió Thomas, quien había actuado con algo de rebeldía ante su padre, quien estaba entrado en años ya en esa época. Pero aún así, siendo él mayor, le había advertido que no se apresurara. La boda fue de ensueño y solo 2 años después, un día mientras Elena cuidaba de su suegro, este falleció. Fue el día más doloroso para Thomas hasta ese momento porque él no sabía que su mujer no podía darle un heredero. La casa, construida de piedras y madera, era enorme en comparación a otras casas en la zona. Para los dos era demasiado. Thomas había deseado desde el fondo de su corazón que tuvieran al menos 5 hijos, pero por más de 3 años lo habían intentado y no había pasado nada. Así se habían dado las cosas. La granja de los Martínez prosperaba, pero la vida de Elena no parecía completa sin la alegría de un hijo, o al menos eso parecía. Acompañaba a Thomas en sus momentos difíciles. Thomas oraba y pedía con fervor que Dios le concediera ser padre. De alguna manera, él tenía un aspecto muy robusto, parecía un hombre fuerte, difícil de que alguien pudiera pensar que en una circunstancia así lo podría poner de rodillas. Pero él había sido criado siempre por sus padres con un temor a Dios. Elena lo abrazaba en señal de solidaridad. Thomas cerraba los ojos, pero Elena parecía tenerlos abiertos como que analizaba lo que él pedía. Su relación como esposos fue menguando y la dura verdad que ahora enfrentaba les hizo no solo abstenerse de seguir intentando ser padres, sino que su relación como marido y mujer fue decayendo. En esos días ambos se concentraron en mantener sus campos bien cuidados, el ganado bien cuidado y contabilizado todo. Eso ocupaba su mente en esos días. Durante ese tiempo comenzó a experimentar una creciente preocupación por el futuro. Sin embargo, su pena y tristeza pasó a segundo plano cuando una plaga devastó las cosechas y la granja. Las tierras fértiles que alguna vez produjeron en abundancia ahora estaban arrasadas y la familia enfrentaba una crisis económica que ponía en peligro su supervivencia. Elena solía ir al pueblo a hacer las compras y ese mes justamente Thomas no pudo darle como siempre el dinero. Dijo que ahora no tenían más que para su propia comida, porque ya el dinero se había gastado para medicina para el ganado, así como para la plaga en los cultivos. Eso, como era de esperarse, hizo entrar en pánico a Elena. Hicieron lo que pudieron. Aunque Elena ya tenía años allí, no sabía nada sobre trabajo duro.
Ella solo conocía las marcas de fertilizantes y pesticidas, mas no cómo era hacer el trabajo. Para salvar el campo y las cosechas, realmente se requería mucho esfuerzo. Tomás tuvo que vender gran parte de su ganado. Obtenía el dinero y luego lo empleaban un poco para sus gastos de ellos y otro poco para el campo. Como era de esperarse, Elena se encargaba de todos los gastos que tenían que ver con el campo. Ese año fue una lucha descomunal para salvar algo de la cosecha. Para cuando se dieron cuenta, casi no les quedaba dinero y el ganado había disminuido drásticamente su producción. Tuvieron que despedir a jornaleros y tratar de cuidar lo poco que tenían. Elena se convertiría en ese momento en una figura clave en la lucha por salvar la granja cuando Tomás se enfermó de una gripe que casi lo dejó sin peso. La infección se había agravado debido a que él, por trabajar, no se había tratado esa infección. Desde ese día admiraba mucho a su mujer. Creía que no se había equivocado con ella. Después de todo, que no tuvieran hijos no era tan malo si la tenía a ella, pensaba, mientras enfrentaba temperaturas de fiebre. Aunque la relación con Tomás seguía siendo sólida, la presión financiera y emocional comenzaron a mostrar fisuras en su matrimonio. Elena se vio obligada a luchar con uñas y dientes para mantener a flote la granja y a su vez su matrimonio. Su ímpetu era tan resaltante que parecía no querer perder por nada del mundo. Una cabeza de ganado más y ella realmente se enfurecía, así también como hectáreas de cosecha. No retrocedía. Mientras Tomás había estado recuperándose, ella se había desaparecido de la granja y también de los cultivos. Tomás la descubrió varias veces llegando apresurada. Dijo que había estado buscando nuevos solventes químicos para tratar de recuperar parte de las tierras al sur de los cultivos. Tomás se sintió extraño, pero no creía que ella estuviera haciendo algo malo. Además que ciertamente traía insumos y además medicina para él, por lo que entendía que se había ido al pueblo a conseguir todo eso. Todo pudo haber seguido así en su lucha. Sin embargo, algo estaría por cambiar todo y ninguno pareció verlo venir. Tras recuperarse, él quería ver de dónde se había originado la plaga. Quizá alguien la había traído y si eso fuera así, nadie que se hubiera atrevido habría entrado por la puerta de su casa. Debería haber alguna prueba, algún indicio, pensaba. Con esa idea despertó aquel día que se dirigió en varias oportunidades para el lado donde podría ser posible. Su tierra colindaba con el bosque, un lugar donde solo los turistas acostumbraban a frecuentar y a acampar. Ese día, mientras Tomás exploraba el bosque cercano en busca de pistas que lo condujeran hasta algún responsable de su tan notable pérdida, ocurriría un evento que lo cambiaría todo. Mientras avanzaba entre la maleza y los árboles, recordaba el camino que un día le había trazado su padre. Cuando crezcas, serás responsable del destino de todo lo que he logrado. Jamás permitas que alguien ingrese y saquee nuestras tierras y robe nuestro ganado. Cuando llegue el momento de elegir a tu compañera, procura que no sea del pueblo, porque allí hay muchas que minan a los hombres solo para despellejarlos. En vez de eso, ve a la ciudad y trae una muchacha que no sepa nada de la vida en la granja o en el campo, alguien que sea profesional, para que le muestres el camino desde cero y de seguro sentirá tanta curiosidad que aprenderá y le enseñará a tus hijos. Hasta allí había llegado el consejo de su padre, cuando él se detuvo. No iba a poder honrar la memoria de su padre. Un día se moriría Tomás, pensaba, y ¿quién quedaría para seguir con el legado de su padre? No tenía un hijo, la mujer que había elegido era estéril, y él se había casado. Cuando su madre había estado viva, le había dicho que cuando él se casara, ya no podría darle carta de divorcio a su esposa, porque así fuera la equivocada. Él no podría romper el lazo que Dios había unido. Pensaba en esas palabras y le sonaban duras de sobrepasar, no porque las odiara, sino porque le dolían en el alma. ¿Por qué Dios lo había puesto en esa posición?, pensaba. Oraba para tener idea de cómo ser bendecido con un hijo. Él podría ir al albergue de niños y adoptar alguno. Elena solía ir a la ciudad a traer lo que le hacía falta en casa, y como ella había sido vendedora de insumos para el campo, sabría muchas cosas más del pueblo que del campo. Intentaba hacer que el perfil de su mujer que él había elegido coincida con el que había declarado su padre. Pero el único detalle era que ella venía del pueblo. Su padre siempre le había dicho que se uniera a una mujer de la ciudad, que sea profesional, que le enseñase a él algo que él no había aprendido junto a su padre.
Eso solo le traería el recuerdo de Isabel, aquella mujer que antes que él fuera a la guerra había dejado y justo después que él llegó la había rechazado. Se vestía de una forma muy sensual, aparte que tenía un físico que muchas envidiaban y muchos hombres deseaban. Por eso la había dejado. Para él, una mujer de la ciudad era muy corrompida, pensaba. Las palabras de su madre jamás se iban de su mente a pesar que ella por años ya no estaba viva. Siempre él solía recordarla. Ella, su madre, le había pedido que fuera a la ciudad y trajera a una mujer que él mismo eligiera para vivir con él. Así ella le abriría los ojos con respecto a la ciudad. Había sido el objetivo de su madre. Luego él le abriría los ojos con respecto a la vida en una granja y en el campo. Pero le había desobedecido, y quizá por eso Dios lo había castigado, pensaba. Porque el mandamiento que él había aprendido cuando él había sido pequeño era: honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos y prósperos en la tierra que Jehová tu Dios te da. Este era un castigo, entonces se dijo. En eso reflexionaba cuando a lo lejos escuchó lo que parecía ser un ruido extraño. No era el sonido que emitía algún animal. Claro que no. Él de seguro lo reconocería y podría saber incluso qué animal era. No se le parecía a nada. Él había caminado con su padre codo a codo y ahora estaba con esos sonidos como en una memoria. Por primera vez había algo para lo que su padre y su experiencia no lo habían preparado. El sonido que emitía con cada pisada que sus botas y las hojas secas friccionaban, lo ensordecían. Pero el sonido a lo lejos era persistente. Él se había enfrentado a muchas cosas durante su servicio como militar en la guerra. Había sobrevivido gracias al conocimiento que le fue infundido por su padre. En aquella ocasión, cuando le tocó cargar a su compañero caído por más de 1 kilómetro, recordaba que una cosa es tener fuerza y otra es tener resistencia de un caballo. Él se había ganado los honores gracias a su valentía. Su padre lo recibió aquel día en el aeropuerto militar en la ciudad y lloró al volverlo a tener en sus brazos nuevamente. Esos recuerdos eran casi vívidos en su mente. No tenía miedo a lo que encontraría para nada, pero le daba mucha curiosidad. Quería observar desde lejos para después caerle de súbito. ¿Sería algo que tendría que ver con la plaga que había azotado sus tierras? Así conforme se fue acercando halló primero basura que alguien había quemado. Habían restos de papel que no habían alcanzado a quemarse, así como algunas cartillas donde habían estado al parecer abastecidas con pequeñas pastillas. Se podía leer el nombre, pero él no conocía. Algún turista sin modales habría venido a acampar y había botado su basura acá y la había quemado, pensó. Iba a investigar, pero el sonido lo volvió a distraer. Este se fue aclarando y él supo que no era de un animal ahora, con exactitud. El llanto de algún hombre, pensó, o quizá una mujer. En lo que iba del año, varios turistas habían tenido que ser rescatados y habían quedado llorando perdidos, e incluso él mismo los había rescatado mientras realizaba una faena de vigilia alrededor de sus tierras. Estaba cada vez más cerca cuando, al descubrir un arbusto, se topó con una de las escenas más conmovedoras que le habían podido pasar en su vida. En eso estaba cuando volvió en sí y fue recibido por aquella imagen que no podría sobrellevar por más de 20 segundos. Frente a él yacía un pequeño, abandonado y temblando de frío. Entre las hojas, el niño estaba sucio y algo desnutrido, con unos ojos que reflejaban una tristeza que Thomas no podía ignorar. Lo cargó y se disponía a llevarlo a su granja. Le dio comida que tenía en su mochila, la cual el pequeño devoró en el acto. Esperanzado de que pudiera ofrecerle un hogar seguro, pensó que era una respuesta a sus oraciones y casi se le salían las lágrimas. Cuando revisó su ropa encontró una nota simple con una expresión que decía: «Ya no hay dinero, ya no puedo criarlo. Aquí está, yo me voy». La emoción que tenía Thomas al hallar esa nota no le dio tiempo de interpretar bien lo que realmente quería decir esa nota. Metió la nota en su bolsillo y cargó al pequeño por más de 3 kilómetros del bosque. Pero allí no quedaría. Las raras veces que sonreía no se podía ver su felicidad en su rostro, pero ahora iba jugueteando con el pequeño. En el camino, el pequeño dejó de llorar y preguntó si lo llevaría con su madre. Thomas, como era de esperarse, le dijo que eso lo verían después. Lo primero era que se alimentara para reponerse. El pequeño en el viaje se fue recuperando
y llenó de preguntas a Tomás sobre quién era y si conocía a sus padres. Tomás no quería contestar esas preguntas porque pensaba en la nota. No quería decirle que sus padres mismos lo habían abandonado allí o algo por el estilo. Tomás iba con una emoción grande. Se lo contaría a Elena. Era una alegría que no cabía en su pecho. Su felicidad desbordaba conforme se acercaba a su casa. Su emoción no le permitía ordenar cómo empezaría. Solo quería ver la reacción de Elena y luego él le diría lo que había ocurrido. Sin embargo, Tomás no se imaginaba lo que le esperaba. Al llegar a la casa, dio un silbido y Elena salió apresurada. Sabía que Tomás se había ido al bosque a buscar responsables de la plaga en su campo, pero en lugar de eso, fue recibida con una escena que la dejaría con la respiración suspendida. Cuando Elena vio al niño, su reacción fue inmediata. Sus manos temblaron y su rostro palideció. Aunque trató de mantener la compostura, el miedo y el pánico eran evidentes. El niño, sorprendentemente, pareció reconocerla, y sus ojos se le llenaron de lágrimas. El pequeño iba a balbucear algo, pero el llanto le ganó, lo que le impidió revelar su identidad o el motivo de su presencia. A pesar de esto, se mostró afectuoso con Elena, corriendo a abrazarla con una familiaridad que la inquietaba profundamente. Tomás, viendo la llegada del niño como una bendición en medio de la crisis, lo aceptó con entusiasmo, aunque quedó pensativo con la actitud de Elena. El niño, aunque silencioso, parecía traer una luz nueva a la granja y un sentido de propósito renovado a la vida de Tomás y Elena. La vida con el niño y el suspenso crecía a medida que pasaban los días. El niño se integraba lentamente a la vida de la familia. Elena, aunque profundamente perturbada por el secreto que el niño representaba, se esforzaba por tratarlo con cariño. Sin embargo, comenzó a notar pequeñas cosas que la hacían recordar el pasado que había tratado de ocultar. El niño, a pesar de su silencio frente a ella, parecía tener una conexión especial con ella. Sus miradas y gestos mostraban un entendimiento que iba más allá de las palabras, lo que dejaba a Elena constantemente al borde del abismo, de una revelación que solo tenía los días contados. Mientras tanto, Tomás, inmensamente agradecido por el niño y esperanzado por el cambio en su fortuna, se centraba en reconstruir la granja y su vida. Elena, por su parte, vivía con una creciente sensación de culpa y temor por alguna razón. El niño era un constante recordatorio de su pasado que ella deseaba olvidar y su conciencia estaba constantemente en vilo. Tomás le dijo lo que había pasado en el bosque. Después de días, además de asegurar que estaba feliz porque Dios había respondido a sus oraciones. Esa noche Elena lo abrazó y lo consoló mientras él, un hombre grande y robusto, sollozaba de emoción. Un día llegó una carta sin remitente visible, algo que Tomás encontró muy extraño. Su buzón últimamente estaba lleno de exámenes de laboratorio por los estudios que le estaban haciendo a los campos para recuperar la siembra y en otros casos la cosecha. Era algo fuera de lo normal. Al abrir el sobre, descubrió que era un mensaje vago sobre la importancia de cuidar al niño. Tomás, aunque agradecido, comenzó a sospechar que algo no estaba bien. ¿Cómo sabía el remitente que el niño estaba en su casa? Después de días, algo no le dejó estar tranquilo. Habían muchas cosas que él parecía ignorar. Estaba feliz porque la carta no representaba una amenaza. Sin embargo, justo en ese momento, Elena le salió al encuentro. Justamente cargaba al pequeño. Al ver la carta se puso nerviosa y trató de cambiar de tema rápidamente, pero sus intentos por desviar la atención solo argumentaron las sospechas de Tomás. Los días siguieron su curso, y Tomás se dejó envolver por el amor del pequeño. Justo en esos días, Elena empezó a desaparecer de manera esporádica, a menudo volviendo con los ojos hinchados de lágrimas. La preocupación de Tomás creció y comenzó a investigar por su cuenta. Encontró pequeñas pistas, como fragmentos de cartas viejas y objetos que indicaban que Elena estaba ocultando algo importante. Un día, Elena desapareció por varias horas, solo para regresar al anochecer visiblemente afectada. Lloró mientras contaba a Tomás que había recibido la noticia de la muerte de un viejo amigo, un hombre que ella había conocido desde hace mucho tiempo. La tristeza en sus ojos parecía genuina, pero Tomás notó que algo no encajaba.
La muerte del amigo, aunque trágica, parecía no justificar completamente el nivel de angustia que Elena mostraba. Thomas, decidido a descubrir la verdad, empezó a buscar entre las cosas personales de su esposa. Él no sabía que descubriría una cruda verdad que le rompería el corazón. En la granja, en todas sus tierras y su casa, solo había un solo celular, el cual jamás había usado, pero sí Elena. Ella era la que llamaba a los médicos y la que sabía de tecnología gracias al Internet. Había sido un gran alivio para él, pero ahora se convertiría en algo que él usaría para descubrir una triste realidad. Al remover la mesita de noche no halló nada más que apuntes de compras, pero en el fondo una caja de pastillas le dio la bienvenida. No eran de él, tenían un calendario y el color de estas se les hizo conocido. Eran las mismas que camino al bosque él había encontrado, pero jamás supo para qué eran. Tomó el celular e investigó solo para descubrir que las pastillas que su mujer tenía era para no quedar embarazada. Pero no solo eso, sino que habían sido recomendadas por aquel médico, quien supuestamente era un amigo de ella en la escuela en el pueblo. Su corazón no podía creer semejante verdad. Caminó para ir a buscar a Elena, a quien halló con el niño justo en el instante en el que éste le decía mamá. Ella lo observó y podía ver en su mirada que una furia contenida aguardaba. A su vez, no pudo más y entonces le revelaría la verdad. Fue en un momento de desesperación. Ella reveló el secreto que había estado guardando. Elena le confesó que el hombre fallecido en realidad era Roberto Ortega, su antiguo novio, que ella había tenido cuando había sido más joven, quien al verse enfermo dejó al niño con esa nota en el bosque. Él se lo había manifestado. El niño era el hijo de Roberto y de ella, le dijo. Al inicio yo me casé contigo por interés, pero luego te fui conociendo y me enamoré de ti. Pero el padre de mi hijo falleció y agonizando lo trajo. Elena había planeado quedarse con Thomas para asegurar su futuro y luego enviarle dinero a Roberto para cuidar al niño. La muerte de Roberto había desbaratado su plan y la había dejado acorralada. Elena, con el corazón roto y la culpa pesando sobre ella, explicó cómo el niño había sido enviado por Roberto para enfrentar la verdad que ella había tratado de ocultar. La realidad de su traición y el dolor del pasado finalmente salieron a la luz, dejando a Thomas en un estado de conmoción y desilusión. Al ver a Thomas furioso, el niño rompió a llorar. Thomas tomaría una decisión difícil. Decidió quedarse con el niño, reconociendo que el pequeño no era culpable de los errores de los adultos. Aunque su confianza en Elena había sido profundamente herida, Thomas eligió ofrecer al niño un hogar y una vida llena de amor. Elena, enfrentando las consecuencias de sus decisiones, trató de redimirse y reconstruir su vida junto a Thomas, pero éste no se lo perdonó. Le dijo que si ella quería vivir allí, tendría que trabajar tan pronto como se recuperasen los embrios. La granja, aunque marcada por las cicatrices del pasado, se convirtió en un lugar de esperanza y recuperación para todos. La historia de Thomas, Elena y el niño se convirtió en un recordatorio de la complejidad de las relaciones humanas y la capacidad de superar incluso los secretos más dolorosos. Thomas crió al pequeño como si fuera hijo suyo. Años después, Elena le dijo que solo ese secreto le había guardado, porque no sabía cómo continuar con su vida así. El padre del niño, en depresión, falleció al ver que ella había decidido quedarse con él, en su granja. Todo se salió del control cuando ella ya no le enviaba dinero, además que éste enfermó, y ella le dijo que se quedaría con Thomas. Increíblemente las cosas habían sido así, pero Thomas estaba herido. No volvió a darle otra oportunidad. Elena años después descubrió que ahora sí verdaderamente no podría tener hijos. El mismo doctor, su amigo quien se había prestado para el engaño, fue quien se lo reveló. Thomas un día mientras compraba insumos se topó con su primer amor. No pudo evitar sentir nostalgia, al igual que ella. Luego se divorció. Ambos se casaron y tuvieron 5 hijos. Elena no lo pudo soportar y se fue de la granja al pueblo, a seguir ayudando a sus padres. Allí quedó ella, a cargo de la tienda cuando sus padres fallecieron. Jamás se volvió a casar y aún sigue con su vida ofreciendo los productos en el pueblo.
Tomás adoptó formalmente a Roberto a los 13 años y permitió que viera a su madre. Actualmente sigue dedicándose a sus tierras y sus hijos han aprendido la labor de la granja y los cultivos, como era de esperarse. En el corazón de la historia de Tomás Martínez y Elena, encontramos un profundo viaje de autodescubrimiento, redención y la lucha por enfrentar las realidades dolorosas de la vida. La trama no solo narra las vicisitudes de una pareja que enfrenta el desarraigo de su hogar y la desilusión personal, sino que también revela las complejas dinámicas de las relaciones humanas y el impacto de nuestras decisiones sobre los demás. Tomás, un hombre forjado por el sacrificio y el sufrimiento de la guerra, hereda una tierra que le resulta un tanto una carga, pero una bendición también. Su vida en el campo, marcado por la búsqueda de un heredero, nos muestra cómo el deseo de cumplir con las expectativas familiares y los ideales de nuestra juventud pueden a veces llevarnos a caminos de dolor y desilusión. La infertilidad de Elena, por otro lado, añade una capa de sufrimiento y tensión a su relación, reflejando cómo las expectativas sociales y personales pueden ejercer una presión abrumadora sobre las relaciones. Elena, inicialmente atrapada en un matrimonio que comenzó por interés, gradualmente encuentra en Tomás una fuente de amor genuino. Sin embargo, su traición y el secreto de su hijo con Roberto Ortega traen a la luz la realidad de un doloroso pasado que ella tiene. La forma en que trata de manejar la situación revela la lucha entre la culpa y la redención, y cómo nuestras acciones pasadas pueden definir el presente de maneras inesperadas y a menudo dolorosas. El niño abandonado y desamparado se convierte en el catalizador de un cambio crucial en la vida de Tomás. Su llegada representa una oportunidad de redención para la familia y un recordatorio de que, a pesar de las heridas y secretos, la capacidad de amar y cuidar puede superar incluso los traumas más profundos. Tomás, al adoptar al niño y darle una nueva oportunidad, demuestra que el amor y la responsabilidad pueden prevalecer sobre el dolor y la traición. La resolución de la historia, con Tomás estableciendo una nueva familia con su primer amor y Elena enfrentando las consecuencias de sus decisiones, subraya la complejidad de la vida y las relaciones humanas. A través de la adversidad y el engaño, tanto Tomás como Elena encuentran una forma de avanzar, aunque no sin cicatrices y cambios dolorosos. La historia nos recuerda que la vida está llena de desafíos y sorpresas inesperadas. Nos enseña que, a pesar de nuestras fallas y las decisiones erróneas del pasado, siempre hay espacio para la redención y la posibilidad de encontrar un nuevo propósito. La capacidad de superar el dolor, afrontar la verdad y abrir nuestros corazones a nuevas oportunidades es lo que finalmente nos define a nosotros como seres humanos, hijos de Dios. En última instancia, la historia de Tomás, Elena y el niño nos invita a reflexionar sobre la importancia de la honestidad, la capacidad de perdonar y la fuerza de seguir adelante incluso cuando enfrentamos las pruebas más difíciles y más duras de la vida. No se muevan, amigos, porque aún viene una historia más que empieza así.